안녕하십니까. ¿Cómo están, señores? 이번 우리가 봄 이렇게 대전도 집회 너무 은혜롭습니다. Esta campaña de primavera realmente es tan gratificante. 전 세계 많은 목사님들 함께 참석하면서 저희 Muchos 격려도 pastores de 해주시고 todo el 희망도 mundo 주었습니다. participando nos apoyan, nos dan la esperanza. 그와 더 귀중한 것은 하나님 우리에게 주신 말씀이라는 것입니다. Algo más precioso es esta palabra que Dios nos ha entregado. 성경 말씀을 통해서 Mediante la palabra de la 하나님의 Biblia, 마음을 다 표현했습니다. Dios ha expresado 우리가 enteramente 정확히 su 하나님의 corazón. 마음을 알고 하나님의 말씀을 Si 대하면 conocemos el corazón de Dios y compartimos la palabra, 수밖에 없을 것입니다. sea quien fuere, será muy 저희 feliz 성경을 들고 여러분 펴가 con 읽으면서 esta palabra. 얘기해서 너무 행복합니다. No se imaginan lo feliz que soy que pueda compartir con ustedes abriendo 오늘 esta Biblia. 저에게는 출애굽기 제 25장에 있는 성막 Hoy, 가운데서 법궤에 entre el tabernáculo, acerca del arca que aparece en Éxodo 25, quisiera compartir 출애굽기 25장 말씀 펴주세요. la palabra de Éxodo 25. Vamos a ver 10절부터 desde el 22절까지 versículo 말씀. 10 al 22. Vamos a leer. 다 찾으셨으면 Si han 제가 읽겠습니다. encontrado, yo voy a leer. 그들은 조각목으로 궤를 짓되 Harán 장이 también un 2 arca de 규빗 madera de 광이 1 acacia, 규빗 cuya 코가 1 longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. 너는 정금으로 그걸 Y la 싸되 cubrirás 그 de oro 안팎을 puro 싸고 por 빛깔 dentro y 또한 por 금패를 fuera, 두르고 y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. 금고리 넷을 부어 만들 그 네 발에 달되 이 편에 두 Fundirás 고리요 para 저편에 ella 두 고리며 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, 2 anillos al otro lado. 조각목으로 채를 만들고 금으로 싸고 Harás unas varas de madera de acacia, las cuales 그 채를 cubrirás 궤 de oro, 양편 고리에 끼어서 궤를 매게 하며 y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. 채를 궤의 고리에 궤 고리에 낀 대로 두고 빼어내지 말지며 Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. 내가 네게 줄 증거판을 궤 속에 둘지며 Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. 정금으로 속죄소를 만들되 장이 2규빗 반, 광이 1규빗 반이 되게 하고 Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y 금으로 그 medio. 둘을 속죄 두 끝에 쳐서 만들되 Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. 한 그룹은 이 끝에 한 그룹은 저 끝, 그 속죄소 두 끝에 속죄소 한 덩이로 연하게 할지며 Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. 그 그룹들은 날개 높이 펴서 그 날개 속죄소를 덮으며 그 얼굴을 서로 대하여 속죄소를 향하게 하고 Y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros 속죄소를 궤 위에 얹고 de 내가 los 네게 줄 querubines. 증거판을 궤 속에 넣어라. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. 거기서 내가 너와 만나고 속죄소 위에 그 증거궤 위에 있는 그 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명한 모든 일을 내게 이르리라. Y de allí me declararé a ti, hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. 거기까지 읽었습니다. Hasta aquí hemos leído. 하나님 이스라엘 백성들이 그 이집트에 El 나왔습니다. pueblo de Israel había salido de Egipto. 이집트는 남쪽에서 북쪽으로 Egipto, del sur al norte fluye el río Nilo. 그는 저 아프리카에서부터 쭉 흘러서 북쪽으로 올라옵니다. Fluye de África y va y sube hasta el 보통 norte. 이제 그 강은 모래로 되어 있기 때문에 모래 무겁기 때문에 강가에 Comúnmente, 가라앉는데 el río está conformado por arena y la arena es pesada y eso se acumula abajo. 물은 태척토라고 해서 Pero el agua del río Nilo es un sedimento 그 나무
잎이나 이런 썩은 것들이 함께 섞여 있는 흙입니다. Es un tipo de sedimento en donde está 그래서 mezclado 그 las hojas 흙은 다른 그 podridas 모래보다 훨씬 가볍기 y 때문에 más que otras arenas, otro tipo de arena, 강물로 이제 esto es 따라서 más ligero 떠내려옵니다. y conforme al agua del río, esto 모래는 fluye 강물에 다 conjuntamente. 가라앉으면은 Realmente 그것이 todo 나일강이 cae 쫙 와서 한 abajo, 곳에 와서 이제 pero 흙탕 esto del río 하류를 쫙 Nilo 지점에서 그게 쌓이게 되는 것입니다. fluye junto con el agua y este sedimento se acumula. 그게 계속 쌓이니까 그게 어떻게 되냐면 Esto 완전히 se acumula 땅이 en la parte 높아져 inferior 버려요. y 땅바닥. entonces el piso del río tiene una altura 그 위에 또 태측도가 또 덮이고 y encima otra vez se 또 acumula 덮이고 해서 el sedimento, otra vez se 물이 더 흐를 acumula 수가 없습니다. y ya el agua no puede 그래서 fluir. 강물이 보통 우리는 상류에서 막 여러 갈래 모여가지고 하류로 내려오는데 Comúnmente de arriba cae hacia la parte de abajo de varias, 나일강은 강이 내려오다가 pero el río Nilo 아래 지점에 와서 흙이 쌓이기 때문에 옆으로 막 새가기 시작하면서 cuando llega en la parte inferior ya no puede más seguir, entonces como que se ramifica hacia los lados. 그래서 그 강 유역은 굉장히 그 비옥한 그 땅들입니다. Y la tierra que está alrededor de ese río es muy 그 fértil. 비옥한 땅 가운데서 그 고센 땅이라는 것이 아주 비옥하고 농사가 잘 La 되는 땅. tierra Gosén era una tierra tan fértil en donde uno podía cultivar 이스라엘 muy bien. 나라에 요셉이 애굽에 와서 총리가 됐고 José se convirtió en gobernador en Egipto 7년 durante 7 años de abundancia. Luego, cuando vino los 7 años de hambre, 가족들을 전부 다 이집트로 불렀습니다. José llamó a toda su familia a Egipto. 고센 땅이라는 아주 기름진 그 Y en la 나일강 tierra de 선박 Gosén, 있는 땅에서 그들은 en el triángulo del Nilo, ellos vivían allí. 그때 이제 그들이 내려왔다가 이제 애굽에서 430년 동안을 지냅니다. Ellos viven 430 años en Egipto. 많은 새로운 왕이 나와서 Y muchos reyes que no conocían a José iban 역사 공부를 안 surgiendo. 했는지 모르겠지만 No sé si ellos nunca han estudiado la 애굽을 historia. 살려준 요셉의 그 후손들을 Los 그때 비판하기 descendientes de 시작했고 José, José que había salvado a Egipto, ellos habían perseguido a aquellos descendientes. Y 147 antes de 그때 Cristo, 이스라엘 백성 애굽에서 나오게 되는 것입니다. allí sale el pueblo de Israel de 그 Egipto. 연도는 성경에는 기록이 없습니다만 Eso no está escrito en la Biblia, 이집트 역사에서 이스라엘에서 pero en la 나온 historia 1490년이라고 됐습니다. de Egipto dice que cuando los israelitas salieron de Egipto era 1491 antes de Cristo. 예, 제가 잠깐 71년 91년 Ay, parece que 예, 1471년 viene a ser 1471, me equivoqué en el año. Y viene a ser aproximadamente 1500 años antes de que venga Jesucristo. Saliendo de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y después de cruzar el Mar Rojo, donde ellos han entrado. Ellos entraron en la península de Sinaí. Y cuando llegaron a la península de Sinaí, Dios llama a Moisés. Tú sube al monte Sinaí. Y sobre el monte Sinaí, Dios le dice a los israelitas, yo les voy a dar una ley. Anoche le dije, si ustedes cumplen bien, al entrar y salir recibirán la bendición, yo les daré la bendición. Contrariamente, si ustedes no pueden cumplir la ley, yo les voy a dar la maldición. Todos los israelitas se comprometieron, dijeron que iban a cumplir. Dios en las 2 tablas de los 10 mandamientos había escrito los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses aparte de mí.
no servirás a los 여호와의 이름 ídolos, 망령되이 no 일컬었으나 hablarás en vano el nombre de Jehová 안식일 Dios. 지혜가 거룩하게 Tú 지내라. recordarás el día de 내 reposo y 부모를 공경하라. lo santificarás, honrarás a tu 가증하지 padre y 말라. a tu madre. 간음하지 No 말라. cometerás homicidio, no 거칠하지 cometerás 말라. adulterio, 그 no 증거하지 말라. hurtarás, no 판매지 말라. realizarás falso testimonio, no 예, codiciarás. 예. 10 leyes se han escrito. 자, 이제 그 십계명 10개의 법을 적은 그 돌판 내려오면서 Aquella tabla en donde estaba escrito los 10 mandamientos. Luego que eso iba 어떤 일이 bajando, 일어났습니까? ¿qué es lo que ocurrió 이제 después? 모세는 시내산 꼭대기에 올라 40일 Moisés 동안 en el 소식이 pico de la montaña durante 40 días. No se sabía nada de él. 자, 이제 밑에 있는 산 아래 있는 사람들은 생각합니다. Las personas que están abajo del monte 산에 먹을 pensaban, 것도 없고 물도 en ese 없는데 monte no 어떻게 hay comida, 40일을 no hay 지내겠어? agua. ¿Cómo puede sobrevivir 40 días? 이제 모세가 어떻게 되냐 되냐 알수 Ahora 없다. no sabían qué iba a 그래서 ocurrir 40년 con 기다리는 거 Moisés. 죽었는가 보다. No venía después de 40 días. Ellos imaginaron 자, que él 이제 murió. 우리를 인도할 신들을 Entonces 만들자. vamos a hacernos de dioses que 아론이 pueda 그러면 guiarnos. 금목걸이, Entonces 금, Aarón 반지, 금 había juntado y dijo que traigan collares, anillos de 그래서 oro, 그걸 가지고 금으로 송아지를 만들었습니다. y habían hecho un becerro de 자, oro. 이것이 너희를 애굽에서 인도한 너희 신이다. Esto les guiará de Egipto. Esto es su 자, 이제 Dios. 아론은 그 많은 백성들의 그 마음을 모을 수 구심점이 Aarón 필요해서 necesitaba un punto de concentración en donde pueda unir el 하나님들이 corazón de 하나님 아닌 todo el pueblo. 금송아지를 만들어서 Y habían hecho un becerro de oro que no era Dios y iban sirviendo de tal manera. Y Moisés iba bajando con las 2 tablas en los ambos brazos, y ellos habían hecho buey de oro y estaban ahora realizando sacrificios, bailando, cantando alrededor. Moisés con esa tabla de los 10 mandamientos, eso tiró y lo rompió. Señores, nosotros, para que sea pecado se necesita ley. Comúnmente en Corea los congresistas hacen la ley. Toda la ley se crea allí. Cuando el carro está sobre la autopista Gyeongbu, digamos que corre a una velocidad de 100 kilómetros por hora y en algunos lugares 101 kilómetros por hora. Algunas personas jóvenes corren 150 por hora, 160 kilómetros por hora. Y cuando no existe ley, por más que corra 1000 kilómetros por hora, 10.000 kilómetros por hora, no viene a ser pecado. Pero cuando la ley se crea, y si uno desobedece ello, viene a ser pecado. Los 10 mandamientos, antes de que se crea la ley, no había problema aunque no sirva a Dios o no haga aquello. Pero ellos se comprometieron en cumplir la palabra de Dios, pero desobedeciendo la palabra de Dios que hicieron becerros de oro. No tendrás otros dioses aparte de mí. Tú no servirás a ídolo. Y ellos han desobedecido aquellas 2 leyes. Moisés no podía menos que romper estas 2 tablas. Si la ley estaba viva, continuamente debían de ser malditos por esa ley. Y 3.000 personas, por el pecado de haber hecho becerro de oro, habían muerto. Ahora, después de que ha llegado los 10 mandamientos, continuamente venía la maldición a los israelitas. Venía a ser ahora mentira, pecado, si se quejaba era pecado, si adulteraba era pecado. Y entonces cometían
muchos pecados y debían recibir maldición tras maldición. ¿Qué es lo que nosotros hoy debemos aprender? En la tabla de los 10 mandamientos, aquellos 10 mandamientos, ¿cómo debemos tratarlo nosotros? Dios había llamado arca la caja en donde guardaban a los 10 mandamientos. Hacían una tapa del arca, haciendo la tapa del arca. Tapaban el arca, claro. Y sobre aquella tapa, 2 querubines tapan la tapa, cubren la tapa. Esto es la foto del arca. Esto es una foto bastante buena. Cuando vemos algunas fotos, el querubín está parado y extiende su ala. Eso también está mal. Esto casi se asemeja a la Biblia, pero cuando nosotros vemos, ¿verdad que el ala está como para arriba? Que yo sepa, el ala tiene que como que cubrir la tapa. En Éxodo 25, ¿cómo está escrito aquí? En el capítulo 25, versículo 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. En el 16 que dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Este testimonio se refiere a la tabla de la piedra en donde está escrito los 10 mandamientos. Aquí, en el 17, dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. ¿Qué es el propiciatorio de oro? Viene a ser la tapa del arca. Y aquella tapa ahora se hace de oro fino, haciéndolo de oro fino. Ahora con las alas, los querubines lo tapan. Entonces el arca se cubrirá. Tiene que ser un poquito más bajo que lo que vemos en la figura. Ambos querubines van tapando el arca. ¿Qué quiere decir? No abran. ¿Entienden? ¿Por qué dice que no se abra? Es decir, no miren los 10 mandamientos. Óigame bien. Comúnmente en Corea tenemos la Biblia y el himnario. En la parte de adelante del himnario está el Padre Nuestro y está el Credo. En la parte de atrás vemos los 10 mandamientos. ¿El himnario de ustedes también es así? La mayoría, ¿verdad?
자, 우리가 이야기 좀 해봅시다. A ver, vamos a 앞으로 compartir. 주기도문이 있습니다. Adelante está el Padre Nuestro. 주의 기도라고 말하죠. Se dice que es la oración del 자, Señor. 여러분, 우리가 이 주기도문에 대해 좀 성경을 알아야 합니다. Debemos conocer un poquito acerca del Padre 제가 Nuestro. 옛날에 장로교 다닐 때 Comúnmente, cuando yo iba a la iglesia presbiteriana, 예배, 보통 일반 예배 때는 3장 찬송부로 주기도문으로 예배를 폐하겠습니다. decíamos que cantaremos hasta la tercera estrofa y terminaremos el culto con el Padre Nuestro, que es una oración que el Señor nos enseñó. Pero cuando vemos en San Mateo, 전혀 다르게 주기도문이 써진 겁니다. el Padre Nuestro está siendo utilizado de manera totalmente distinta a la voluntad del Señor. 주기도문 이야기하면 주님 뭐라고 En San 말씀하시냐면 Mateo habla acerca del Padre Nuestro, pero el Señor, ¿qué dice? 너희는 기도할 때 중언부언하지 마라. Cuando oren, no lo están repitiendo así. 주님은 그렇게 기도하는 걸 주님 원치 않아요. El Señor no desea que uno se ponga a orar así. 주님은 그냥 단순하게, Simplemente 간단하게, el Señor 길게 de 기도하는 manera 것뿐이 아니다. simple, así resumiendo, no una oración que sea simplemente larga, no viene a ser lo bueno. Puede que uno ore horas, toda la madrugada, pero mientras que ora, la gente ahora lo hace largo para mostrar su ser y así lo hacen. La gente piensa que uno tiene que hablar mucho para que el Señor le oiga. Entonces el Señor dice, no lo hagan así. Entonces, oren de esta manera. ¿Qué quiere decir? De esta manera oren. A eso se refiere. No quiso decir memoricen eso. La gente que memoriza, Padre Nuestro que estás en el cielo, y así simplemente memoriza y va así orando. Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, y así va memorizando. Perdona nuestros pecados como hemos perdonado los pecados. Danos el pan cada día. Escúchenme. Tiene el alimento acumulado y dice, danos el pan de cada día. ¿Eso es una verdadera oración? El Señor aborrece eso, que uno lo haga de manera formal. Esa oración que no surge del corazón, eso es lo que odia al Señor. En caso que yo no tenga alimento, puedo pedir, danos el pan cada día. Si perdona nuestro pecado, ¿cómo hemos perdonado a los pecadores? ¿Y cuánto ustedes han perdonado a los que le cometieron pecado? ¿Así quieren que ustedes sean perdonados? Esta palabra nos dice a nosotros, así que sea largo la oración, que no se haga así, que ese corazón de lo que ustedes necesitan, que lo hagan de manera simple. Así dice que se ore. Cuando vemos la Biblia, jamás Dios dice que se memorice. De esta manera oren y está enseñando la oración. Cuando nosotros memorizamos eso, tengamos o no tengamos comida, dando el pan cada día y ahora perdona nuestro pecado y la voluntad del cielo se cumplirá en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad del cielo se cumpla en la tierra. ¿Qué es eso? La voluntad del cielo es que Jesús sea crucificado y perdone nuestros pecados, y fue crucificado. Y Jesucristo quería decir que crucificándose así, Él lava el pecado. Pero lo más importante, esta realidad en la que dice que la voluntad del cielo se cumpla en la tierra, la voluntad de Dios es que Jesús sea crucificado y mediante esa muerte, nuestro pecado se perdonaría. A eso se refiere. Pero de antemano Jesucristo ya murió crucificado. Y que la voluntad del cielo se cumpla en la tierra.
Esa oración que no existe en el corazón, Dios lo aborrece en gran manera. Imagínense, digamos que tienen pecado. Digamos que mi hijo, yo les había dicho eso. Tengo una hija, tengo un hijo y así los crié. Yo estoy muy agradecido ante mi esposa, pero ¿en qué momento me siento más agradecido ante ella? Por el hecho que ella me ha dado a un hijo y a una hija. Cuando mis hijos tenían 6, 7 años, ya que conozco la Biblia, yo le enseñaba acerca del mundo del corazón a los niños. Lo más importante, yo quería enseñarle a ellos el autocontrol. Cuando leemos acerca de esto, anteriormente, cuando el nuevo continente americano se descubrió, los estadounidenses eran muy inteligentes, eran tan sabios. Pero en ese entonces, ¿qué había ocurrido en Estados Unidos? El doctor llamado Benjamin Spar, él era un doctor pediatra. Él escribió un libro, Baby and the Child Care, era el nombre de ese libro. La manera de criar a los niños pequeños, quiere decir. Es un libro bien grueso. ¿Qué quiere decir en ese libro? Que cuando el niño empiece a llorar, que se le debía de amamantar. Porque el niño llora porque necesita tomar leche. En ese entonces era el periodo en que los puritanos venían a Estados Unidos. Los puritanos eran muy exigentes en la educación de los niños. Las madres de los puritanos, ellas, conforme al horario, daban de comer al niño. Jamás ellas le daban de mamar porque ellos empiecen a llorar. Por más que el niño quiera tomar, debe tomar en el horario designado, aparte de su horario no debe tomar. Los niños de aquel entonces, por más que quieran mamar, tienen que esperar a mamar. Y tenían ese autocontrol. Cuando ellos llegaron a los Estados Unidos, la cultura realmente se desarrollaba, pero de manera acelerada, la vida también, la industria también iba evolucionando. Cuando ellos hicieron el edificio Empire Building, ¿en cuánto terminaron la construcción? En 13 meses. Yo he construido en varias ocasiones el salón de culto. Para poder ascender un piso, un mes tardamos. Pero es de 102 pisos y lo acabaron en 13 meses. En ese edificio tan grande. No tenían realmente ni máquina, no tenían ni crane, nada de eso. Y en ese entonces, realmente los estadounidenses eran tan sabios y eran tan sabios para el autocontrol. Y leyendo el libro de Benjamin Spar, muchas personas de Estados Unidos dijeron, entonces Estados Unidos va a fracasar. Esto está muy mal. Pero las madres, ya que no habían podido recibir alguna educación alguna, ya que es palabra de un doctor pediatra, las madres que daban de mamar al niño de acuerdo a un horario, las veces que los niños lloraban, le daba de mamar en cada momento. Y ese periodo que le daban de mamar cuando lloraban, simplemente comenzó a reducir
el autocontrol en los niños. Cuando yo he criado a mis hijos, cuando mis hijos tenían 6, 7 años, mis hijos amados, yo le enseñaba el autocontrol a ellos. Unsu me decía, papá, caramelo. Yo le compro caramelo. Papá, helado. Le compro helado. Los niños están felices tomando, comiendo el caramelo y yo también estoy muy feliz. Y yo me pongo a pensar, para poder formar el autocontrol en ellos. Papá, helado, quiero tomar helado. Y cuando ellos me dicen eso, yo siempre le compraba. Pero cuando me pedían en 10 ocasiones, yo hasta 7 veces le compraba. Pero en la 8ª vez no le compraba. Papá, helado. No. Papá. Papá te dijo que no. Papá. Papá te dijo que no. Mi hijo no me puede ganar a mí. Y tiene apenas 6 años. Parece tan simple. Y tal como me pide, no le compro. Yo realmente cuando él me pedía 10, 6, 7 cosas le concedía y 3 no le concedía. Claro, puede ser que no haya tenido dinero, pero a veces cuando tenía dinero también no le compraba. ¿Por qué? Ese deseo de querer tomar el helado, la manera del autocontrol le enseño. Y él no puede dejar de autocontrolarse. Llora, está insistiendo, pero ya no funciona con papá eso. Y le enseño el autocontrol. Es algo tan fácil. Es algo tan fácil. Y otros niños y mis niños que aprendieron el autocontrol son totalmente distintos. Mi hijo fue al colegio de Estados Unidos y luego ya estaba en el periodo para ir a la universidad. En Estados Unidos, cuando tiene más de 18, ya tiene su carro, tiene licencia a conducir, ¿verdad? Sí. Y yo le compré un carro. En ese momento le compré un carro. Buscaba cuál es el carro más barato de Estados Unidos. Se llamaba Escort. No sé si es barato, pero era el más barato. Y le compré a mi hijo. Mi hijo me dijo, papá, muchas gracias, gracias, gracias. Otros hijos, otros niños, su papá era presidente de una empresa, tenía mucho dinero, le compraba BMW, buenos carros. Y simplemente, bueno, compramos un sábado. Los estudiantes no van al colegio. Están un poco libres y en su carro ellos pasean y se van a esquiar. Cuando van a esquiar, comúnmente para esquiar no está cerca, está como a 200, 100 kilómetros de distancia y los estudiantes van a esquiar. Es muy divertido, dicen. Van el sábado, ellos esquían todo el día y vienen a la noche y el lunes van al colegio. Qué bueno, ¿verdad? Yongo, ayer esquiamos y era tan divertido. Mi hijo también quería ir, pero la razón por la cual no puede ir, yo hice para que él viva dentro de la iglesia, comiendo dentro de la iglesia, durmiendo en una habitación pequeña, limpiando, trabajando en la iglesia. Y el domingo, claro, debe ir al culto y no puede ir a esquiar. Aquellos niños se divertían esquiando, iban un sábado y volvían el lunes. Y luego la próxima semana iba el sábado, volvía el sábado. Y luego en la próxima semana iba el sábado, volvía el miércoles. La educación de Estados Unidos, los profesores ahora no pueden dar órdenes. Ellos solamente tienen obligación de enseñar. ¿Es cierto?
Asimismo, 그러니까 sí, 공부해라. estudia. 그 명령입니다. Eso es obligación. 그렇게 말하지 않습니다. No, no le hablan así. 공부하는 게 좋다. Es bueno que estudies. Eso es enseñar. 자기 아이들이 그렇게 하다는다. 교사는 자기 결정을 하게 합니다. Y los profesores hacen para que los estudiantes decidan de por sí qué ocurrió. 졸업하는데 Ya terminaban el colegio. Todos recibieron un sobre. 다른 아이들 봉투 안에는 Dentro del sobre de otros estudiantes no tenían diploma. 제 아들 졸업. Pero en el sobre de mi hijo tenía diploma. 자, 미국에 가서 Cuando uno va a Estados Unidos 졸업한 사람 20%가 안 됩니다. y cuando van a la universidad, los coreanos dicen que apenas son el 20% los que se gradúan. 이렇게 아빠가 되고 문제가 생기죠. Y por eso la madre va a los Estados Unidos con los niños y se separa entre la madre y el padre. Es muy simple. Uno quiere hacer algo. A los 6, 7 años, la manera del autocontrol, cuando aprende un poquito, uno de por sí realmente quiere hacerlo, entonces no puede autocontrolarse y no puede vencer el corazón de querer drogarse. No es, Yongu, aprende a hacer acerca del autocontrol. Así es el autocontrol, así es el autocontrol. No, no es así. Yo soy pastor, conozco la Biblia. La Biblia habla acerca del mundo del corazón. Mi hijo, si no tiene autocontrol, él se atormenta. Ya la situación no le da y no puede estudiar y la situación no le da y esos problemas surgen. En el 2009 fui a la Liga Juvenil Comunista de China y he dado charlas ante ellos y a los estudiantes que venían a nuestra iglesia. Yo les enseñaba el autocontrol, no solamente el autocontrol, la manera de pensar profundamente y la manera de intercambiar. Eso parece poca cosa, pero es tan simple. Yo les hablé acerca de mi nieto, mi nieta, ¿verdad? Mi papá solamente hace lo que el abuelito le manda hacer. Mi hijo ya casi tiene como 50 años. Creo que tiene 48 por ahí, en la edad de Corea. Jamás le dije, Jungkook, haz esto. Sí, padre. Jamás. Él rechazó lo que le dije. Mis nietos bien saben, tal como el abuelo le manda hacer, hace. ¿Cómo eso será posible? Uno le enseña el autocontrol. Autocontrol, memorizar esto. No, no es así. Le damos la oportunidad para que pueda practicar el autocontrol. ¿Quiere comer caramelo? Discúlpenme, cuando mis niños eran pequeños, yo era muy pobre, a menudo pasábamos hambre. Pasábamos hambre por la falta de alimento, pero claro, no le hice tener hambre cuando teníamos alimento, pero le enseñaba la capacidad del autocontrol. No es que le enseñamos de manera complicada a los niños, sino que la manera del autocontrol, cuando uno quiere tomar el helado, siempre le compramos, pero a veces no le compramos. Y así nosotros, cuando le vamos formando, a los 6, 7 años, para nada es difícil. Y eso, cuando uno lo fija en su corazón, cuando tiene 20 años, cuando tiene 30 años, tiene la capacidad para autocontrolarse. ¿Y qué es lo que después deben aprender? La manera de pensar profundamente. Y uno debe pensar profundamente. Es muy simple. El pensar profundamente es esto. No, no es así.
Digamos que cuando surge un problema, 일차적인 생각을 합니다. el pensamiento que le viene en la primera ocasión, 일차적인 생각 놓고 y dejamos a un lado ese pensamiento que 다른 le 방향으로 surge 생각해 보면 en la primera ocasión, cuando pensamos 거의 대부분 desde 일차적인 생각보다 otro 이차적인 ángulo, 생각이 훨씬 좋습니다. es mucho mejor el pensamiento que uno lo tiene en la segunda ocasión más que ese pensamiento que tiene al momento. Y cuando uno piensa en la tercera ocasión, 우리는 생각이 싫어하니까 ya que nosotros no queremos 생각은 pensar, 일차적으로 모든 결정 내리는 사람들이 있습니다. hay mucha gente que decide conforme al pensamiento que le llega al momento. 사고력을 키워서 Y ahora, haciéndole pensar profundamente, ya ese pensamiento que le viene en la primera ocasión, segunda ocasión, tercera ocasión, 일차적인 생각을 또 이차적인 생각을 하면 일차보다 cuando 훨씬 dejamos a un 낫고 lado ese pensamiento que le llega al momento, ese pensamiento que tiene en la segunda ocasión es mucho mejor, y ese pensamiento que tiene en la tercera ocasión es mucho mejor que el de la segunda ocasión. 현재 서울은 대부분 Señores, 부모들이 en 이게 Seúl, 하나같습니다. casi la mayoría tienen un hijo. 그건 바보 중에 바보. Entre los tontos son los más tontos. ¿Saben por qué? 노후 보내려고. Quieren vivir la vejez de manera 그때 그렇죠. cómoda. Jamás podrán vivir una vejez cómoda. 세 명, 넷, 다섯 명. En nuestra iglesia, máximo 3, 4, 5 deben tener. 여자는요. La mujer 여잔데 es mujer, 애기가 놓으면 pero cuando tiene un hijo, 이름이 바뀝니다. cambia su nombre. 엄마란 이름. Tiene el nombre de madre. 여자란 이름하고 엄마란 이름 천지차. El nombre de mujer, madre, es una diferencia de cielo y tierra. 여자가 La mujer, 애기를 5만 놓으면 cuando tiene 5 hijos, 암만 악녀라도 그 por más 이상이 bruja que sea, se convierte en santa. 저희 며느리가 우리 집에 Mi nuera se casó con mi hijo 아들 하나 딸 하나 낳았습니다. y tuvo un hijo varón y una niña. 또 돼지가 En la tercera ocasión nació un puerquito, otro hijo. Yo le llamo puerquito. 제 며느리가 보면은 Cuando veo a mi nuera, 그 셋째를 너무 사랑하는 a ese tercer niño, tanto lo ama. 여러분 아기를 낳을수록 엄마 아기를 Cuanto 사랑하는 más 마음, hijos tienen, 희생하는 마음이 많고 crece 귀하게 여기는 el 마음이 corazón de amar y lo aprecia tanto, lo valora tanto. El corazón de amar crece más. 아무리 수납질려 살아. Por más que sea una bruja entre las brujas, si tiene 5 hijos, 성녀가 se convierte en una mujer santa. 또 더 좋은 이유가 하나 있어요. Y hay una buena razón también. 애기 둘 낳으면 아파트 살 때 Cuando tienen 2 hijos y compran apartamento, 저그 차례가 있는데 siempre uno tiene orden, prioridad para conseguir apartamento. Cuando tienen 2 hijos, 그게 1등 uno está en el primer puesto, 근데 이제 tiene la 애기 mayor 셋 넣으면 prioridad, y cuando tiene 3 hijos, 그대로 ya no entra ni en la lista de prioridades, directamente consigue para su apartamento. 애기 셋만 오면 En Corea, con solo tener 3 hijos, 5 hijos, puede ir, creo, a la universidad de manera gratuita. 그건 비교가 안 돼요. Es incomparable 아이가 하나 있는 것보다 둘 낳고 el que tenga un hijo. Es mucho mejor tener 2 que 1, es mucho mejor 3 que 2, es mucho mejor 4, 5. 절대 안 돼. Jamás habrá autista. 자기 생각대로 살기 잡힐지. Autista es porque uno vive 우리 집에 큰아이가 conforme a su 선일이가 pensamiento. 있고 막내에서 이제 선일이가 있는데 Tenemos a Sonuk y a Sonil, que es el menor de todos. 잘못 하지 마라 그 넘어가는데 Bueno, cuando alguien se equivoca, bueno, los padres dicen no lo hagas y pasan. 아빠하고 달라요. Pero el hermano mayor es distinto al padre. Aprende el wrestling en el colegio y le abraza a su hermano menor y le presiona. Hermano mayor, discúlpame. No, 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 no. No, no voy a hacer así. Perdóname, perdóname. 아주 위해줍니다. Y realmente 그러니까 ama tanto a su hermano menor. Y con solo tener 5 hijos, 대인관계 굉장히 좋고 la relación entre personas se hace tan buena. 이게 뭐냐면 ¿Y saben lo bueno también que es? 결혼식 때도 좋고 Es bueno cuando se casan, también los nietos. 우리 교회는 거의 평균이 3명이고
El promedio de nuestra iglesia, casi 그 todos tienen 한국엔 3 지금 hijos 아이들이 en 옛날에 Corea, 5, 6 낳을 때 학교를 대학을 만들어 놨기 때문에 ya que se ha erigido universidades cuando la gente 지금 tenía 5 o 점점 6 점점 hijos, 줄어들기 poco a 때문에 poco va reduciendo la 아마 cantidad de 1년에 población. 앞으로 학교 문 Creo 닫을 que al 학교가 año 너무너무 많아요. habrá tantas universidades que se cierren. 근데 저희들 교회는 Pero 뭐 en 아이들 nuestra 많이 iglesia 너무너무 좋아요. tenemos tantos hijos y es tan bueno. 이제 제가 성경을 Ahora, 읽으면서 cuando yo leo 마음의 la 세계를 Biblia, 가지고 con el mundo del corazón, 조금 사고 생각하는 방법을 가르치고 y yo le enseño un poquito la manera de 그다음에 서로 pensar 친구들 사이 교류하는 법을 y 배우고 cómo poder intercambiar con los amigos, 그래, 그것 좀 더 배우고 자제하는 법을 aprendiendo 배우면 aquello, aprendiendo a autocontrolarse. 인간관계가 무지무지하게 La relación 좋고 entre personas se hace tan 사회생활이 굉장히 buena 편리하고 y uno 아주 puede 훌륭하게 tener 잘할 una 수 buenísima 있어요. relación en la sociedad y puede 근데 옛날에 tener 그 주로 이제 una buenísima 우리나라의 manera del 아이들 문제가 autocontrol. 뭐냐면 ¿Cuál es el gran problema de nuestros niños de Corea? 5 낳고 Tienen 5 hijas 지금 아들 하나 놓고 y en la última ocasión tiene un hijo varón. 아이는 대부분 술주전뱅이. Casi la mayoría de aquellos niños se hacen borrachos. ¿Por qué? Porque después de 5 niñas, cuando tienen un hijo varón, solamente tanto valor a ese niño nada más. Y el poder formar el autocontrol, jamás. Entonces dejan hacer como él quiere. Entonces cuando no le dejan hacer como él quiere hacer las cosas, escándalo ocurre. Por eso, cuando vemos la cuestión de tener hijos también, cuando leemos la Biblia, detalladamente aparece eso. En la Biblia estaba el hombre llamado Lamec. Lamec tuvo hijo. Él tuvo el primer hijo, tuvo el segundo hijo, también tuvo el tercer hijo. El primer hijo, él se dedicaba al cultivo. El segundo, ahora era el que tocaba arpas e instrumento. Entonces el tercero hacía artífice de armas. Cuando tuvo al primer hijo, ya el padre y la madre iban envejeciendo, debía criar a los niños y debía dedicarse a la agricultura y debía así de producir leche, también tener la ropa con la piel de la oveja, porque el segundo hijo ahora ejecutaba instrumentos, arpa, mediante el hijo mayor ya podía comer, entonces para disfrutar, él se dedicaba a la música, entonces el último, él se dedicaba a las armas. Bueno, no tenía problema para comer. Ya había oído mucho acerca de la flauta del hermano menor y estaba harto. Y cuando iba matando a los animales, sentía escalofrío y le encantaba. La corriente como corre, como fluye el corazón del hombre y aparece en la Biblia es increíble. Dios ha hecho los 10 mandamientos en medio del hombre y Dios. Es muy simple. La razón por la cual Dios ha hecho la ley ante el hombre, para obtener el perdón del pecado, primeramente debíamos entender qué era el pecado, y para que podamos entender el pecado, hizo la ley. Cuando surgió la ley no adulterarás, el adulterio viene a ser pecado. Cuando está la ley no hurtarás, es decir, los hombres, no es que la ley surgió en la primera ocasión, ya que hubo un hombre que robaba. Es por eso que surgió la ley que dice no hurtarás, porque hubo una persona que mienta. Surgió la ley que dice no mentirás. Sí, hubo persona que adulteraba, por eso surgió la ley que dice no cometerás adulterio.
esa ley surgió para que uno entienda acerca del pecado. Si no tuviese esa ley, por más que cometa el pecado, uno no se dará cuenta. Si uno no tiene ley, por más que cometa pecado, no se dará cuenta que es pecado. La razón por la cual Dios nos dio la ley, la razón por la cual Dios nos dio los 10 mandamientos, no nos dio para que vivamos de manera feliz mediante la ley, para que uno llegue a entender de que es pecador mediante la ley. Cuando uno entiende que es pecador y para obtener el perdón del pecado, ahora esto se ha creado para obtener el perdón del pecado delante de Jesús. ¿Qué viene a ser el punto importante? Los hombres han cometido el pecado. A veces cometen pecado, vino la maldición. Pero, señores, Dios no quería que el hombre vea los 10 mandamientos, porque Dios no quería tratarse con el hombre mediante la ley, porque tenía el corazón de amar, porque la ley viene a ser regla. Mediante la ley uno recibe la maldición, recibe la destrucción. Entonces la tabla de los 10 mandamientos lo ha guardado dentro del arca y lo tapa con la tapa. ¿Qué es la tapa? Es el propiciatorio. En hebreo se le dice lugar de la redención, pero en inglés se dice mercy seat. Mercy seat, que significa lugar de la misericordia. ¿Verdad? Así es. Lugar en donde uno le entrega la misericordia. Porque es mercy seat, porque es lugar en donde da la misericordia, porque es el propiciatorio. En primer lugar, Dios tapa los 10 mandamientos. No lo vean. No lo vean. Olvídate de los 10 mandamientos. Solamente tienes que entender de que eres pecador. ¿Entienden? Para que uno no lo vea. Entonces, aquellos 10 mandamientos, para que uno no lo abra, los querubines han cubierto con el ala. Ahora no lo abran, no deben abrir esto. Pero estaba el sacerdote llamado Elí. El sacerdote Elí era muy malo. Él ya no había formado a otros sacerdotes. A Ofni y Fines, solamente a los dos le erigió como sacerdotes. Ofni y Fines, cuando eran sacerdotes, habían cometido mucha maldad dentro del templo. Anteriormente, ya que entregaban la ofrenda, había mujeres que le ayudaban. Con esas mujeres ellos se acostaban y esa carne para el sacrificio. Ellos pedían carne cruda y la apuraban y así iban infringiendo las leyes. Los dos hijos de Elí eran tan malos a pesar de que eran sacerdotes. Señor, realmente siendo pastor, si uno no recibe el corazón de Dios, el pastor puede ser soberbio, puede ser malo, y hay tantas posibilidades para que se desvíe. Por eso los israelitas, cuando peleaban con los filisteos, ya que no podían en la guerra, ¿qué trajeron? Trajeron el arca en la guerra. Entonces los israelitas gritaron cuando miraron el arca. Los filisteos se asustaron. ¿Qué le pasa a los israelitas? ¿Por qué ellos gritan tanto? Vino el arca. Los filisteos empezaron a temblar. Sí, ese Dios es terrible. Vamos a pelear. Entonces podremos ser siervos de los israelitas si hacemos mal, si perdemos. Y fueron. Y luego mueren los dos hijos de Elí
y les quitan el arca. Qué triste. Durante los 7 meses, los filisteos le despojaron del arca, pero mediante el arca continuamente llegaba la maldición a ellos. Entonces los filisteos devolvieron el arca a los israelitas. En ese momento, el sacerdote Elí, ¿en qué se equivocó? Solamente dirigió a sus 2 hijos como sacerdote. Ya no había ningún sacerdote. Había llegado el arca y nadie sabía cómo tratar al arca. Y algunos de entre ellos dijeron, ¿qué hay aquí adentro? ¿Podemos ver? Abrieron la tapa del arca. Señores, cuando vemos en Primera de Samuel, hay una palabra que dice así, Primera de Samuel. Yo voy a buscar. Primera de Samuel 6:19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Besemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir al pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Dios no le gusta que memoricemos, que miremos los 10 mandamientos. Si eso hubiese sido bueno, nos diría que lo veamos todos los días. Si uno es guiado mediante la ley, se merece la maldición y la destrucción. En lugar de aquellos 10 mandamientos, Dios un nuevo pacto había erigido. Uno debe saber eso. Los 10 mandamientos vienen a ser la ley de la maldición y la destrucción. Señores, Jeremías 31:31, cuando vemos Jehová, aquí vienen días, establecerá un nuevo pacto entre Israel y Judá. ¿Por qué va a erigir un nuevo pacto? Porque el primer pacto viene a ser los 10 mandamientos y le había dicho que si ustedes cumplen recibirán la bendición y si no, maldición. Dios, no podemos cumplir, tenemos mucho pecado, no lo podemos hacer. Así debían responder. Sin embargo, nosotros vamos a cumplir todo. Y con los 10 mandamientos, ellos se habían comprometido y a eso se le llama pacto. Por eso se le dice arca de pacto. Dios no deseaba que pongamos los ojos en los 10 mandamientos. Y las veces que vemos los 10 mandamientos, el pecado se manifiesta en nosotros. Entonces la relación con Dios no será buena y llegamos a entender únicamente el pecado. Y viniendo delante de Jesucristo, Él había hecho el camino para que obtengamos el perdón del pecado. Y así Dios hizo para que no veamos los 10 mandamientos. Tapó la tapa y es el lugar en donde tapó con la tapa. Esa tapa en sí que viene a ser. Lo había cubierto para que no veamos los 10 mandamientos. ¿Ustedes logran entender? Por eso se le dice mercy seat, lugar de la misericordia propiciatorio. ¿Por qué? Porque esa tapa da la misericordia, nos da la compasión a nosotros cuando vamos a hablar
dejando la tapa cerrada. Yo no quiero hablar con ustedes en presencia de los 10 mandamientos, porque si hablamos en presencia de los 10 mandamientos continuamente, uno va a cometer pecado y con ello vendrá la maldición. Y yo no quiero darle la maldición a ustedes. Dios había hecho un nuevo pacto. 이것은 뭐냐면은 ¿Qué es esto? 예레미야 31장 31절에 En Jeremías 31:31, 여호와가 말하노라. he aquí que vienen días, dice 내가 Jehová, 이스라엘 집과 유다 집 새 언약을 세우리라. en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de 이 Judá. 언약은 No como el pacto que hice con sus 여기 padres. 나오죠. Allí dice, ¿verdad? 내가 여호와가 말하노라. 이 언약은 내가 그들의 열조의 손을 잡고 No 애굽에서 como el 인도한 pacto que 옛날 hice con sus 생각지 padres el día 않을 que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, 내가 그들의 남편이 되어도 porque ellos 그들이 내 invalidaron mi 언약을 pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 근데 십계명이라는 이 언약은 Este pacto, llamado 10 지키면 mandamientos, 복을 받고 못 cuando uno 지키면 cumple 저주를 recibe la bendición y cuando no cumple recibe la maldición. 우리는 전부 다 Todos 못 지켰습니다. nosotros no hemos podido cumplir absolutamente nada 받을 수밖에. y no podemos menos que recibir la maldición. 이제 하나님은 Ahora Dios 십계명 첫 번째가 십계명 그 언약 말고 새 no viene a 언약을 hacer aquel mandamiento, aquel pacto de los 10 mandamientos, nos dio un nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? 예레미야 31장 31절. En Jeremías 31:31. 나 여호와가 이르노라. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 이 언약은 Así dice Jehová. Este 내가 그들의 pacto, 열조의 손을 잡고 애굽에서 인도한 no como el 옛날 pacto 생각과 같지 아니할 que 것은 no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para 내가 sacarlos de la 그들의 tierra de 남편 Egipto, 그들 내 언약을 porque ellos 파했으니 invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, 애굽에서 dice 나올 Jehová. 때 Cuando los 십계명을 israelitas 받았는데 salieron de 그 Egipto, recibieron 언약은 los 10 우리 mandamientos 계속 y 계속 그 언약 ese 위에 저주를 받을 pacto 수밖에 continuamente lo desobedecemos y no podemos menos que recibir la maldición por ello. 그래서 하나님은 Por 저 lo cual, 약속의 이 법대로 저주를 받을 수밖에 없기 conforme a 때문에 aquello, conforme a esta ley no puede menos que recibir la maldición. Por eso vienen días, 새 dice, 언약을 바꾸겠다. 새 yo voy a 언약을 cambiar al nuevo pacto, voy a erigir el nuevo pacto. ¿A eso se refiere? 자, 3절을 봅시다. 예레미야 Vamos a ver el 33절, 33, el 나 33. 여호와가 말하노라. 그날 후에 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. 자, 34절이 중요합니다. Y el 34 es 그들이 bien 다시는 importante 각기 이웃과 형제를 가리켜 y no enseñará más 그걸 ninguno 알라 하지 않냐. a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, 이런 작은 자부터 큰 자. porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y luego que dice, 내가 그들의 죄악을 사하고 porque 다시는 그 perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice. Así ha dicho Jehová. 첫 번째 법은 La 우리가 법을 primera 지키면 복을 ley. 받고 못 지키면 저주. Si cumplimos la ley, recibimos la bendición. Y si no podemos cumplir, recibimos la 근데 이제 maldición. 두 번째 법은 Pero el segundo pacto, 첫 번째 la segunda ley, 법을 지키고 en la primera 못 지키는 ocasión, 따라 저주가 받고 yo 복을 recibía la 받는 maldición y la 하나님대로. bendición dependiendo a lo que yo haga. O sea, dependía de uno mismo. 근데 여러분 그 법을 다 어겼기 때문에 Pero todos nosotros 그 법을 다 hemos 멸망과 저주를 invalidado 받아야 esa ley. 했습니다. Todos nos merecemos la 근데 destrucción, la 하나님은 maldición. 새 언약을 Pero 세우자. Dios dice que va a erigir un nuevo pacto. Ese pacto 내가 그들의 죄악을 사하고 dice, 다시는 그 죄를 기억지 않 porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así
ha dicho 하나님 이렇게 Jehová. 말씀하셨습니다. Dios habló de 내가 esta 첫 번째 manera. 언약은 네가 이 법을 지키면 Ese 복을 받고 primer 못 pacto, 지키면 si 저주를 tú 받는다. cumples la ley, recibirás la bendición, 그래서 y 모든 si no 인간은 cumples la 저주와 멸망을 maldición, 받을 수밖에 entonces 없어. todas las personas no pueden menos que recibir la 이제 maldición y la 하나님 우리에게 새 destrucción. 언약을 세우는데 Dios ahora ha erigido un nuevo pacto. 내가 그들의 죄악을 사하고 Perdonaré la maldad de 다시는 그 죄를 ellos 기억지 y 아니하리라. no me acordaré más de su 여호와의 pecado. 말이니. Así ha dicho Jehová. 첫째는 내가 잘하면 복을 En 받고 la 못하면 primera 저주를 ocasión, 받는데 si yo lo hago bien, recibo la 두 번째는 bendición, y 우리가 si 잘하면 no, 못하면 상관없이 maldición. En el segundo pacto no 하나님 우리 죄를 depende 사하기 que lo 때문에 복을 받는 이 hagamos 법을 bien o mal. 세운 것입니다. Ahora Dios nos da ello para recibir la bendición. Lo 많은 triste es, mucha gente, 죄와 사망의 법인 첫 번째 십계명은 잘 아는데 los 10 mandamientos, que es la ley del pecado y la muerte, lo conocen muy bien. 아무도 모른다. Nadie conoce el segundo 그래서 pacto. 여전히 우리는 죄 아래 있을 수 Nosotros no podemos menos que permanecer en medio del pecado por esa razón. 읽어보면 Cuando nos concentramos en leer la Biblia, en San Juan 8 estaba la mujer que cometió adulterio. 이제 그냥 가늠하다 잡혔습니다. Esta mujer fue atrapada en medio de adulterio. 서기관과 바리새인들이 그 여자를 Los escribas fariseos habían arrastrado a esta mujer. 모세 율법에는 En la ley de 이러한 Moisés 여자를 돌로 치라 명하게. dice apedrear a tales mujeres. ¿Usted qué dirá? 예수의 손가락에 El Señor Jesucristo empezó a escribir en la tierra con el dedo. ¿Por qué? 첫 번째 법은 La primera ley, 하나님 손가락으로 쓰셨습니다. Dios lo escribió con el dedo. ¿En dónde? Sobre la tabla de la piedra. 십계명을 쓸 때 하나님 손가락으로. Cuando escribía los 10 mandamientos con el dedo, dice que escribió los 10 mandamientos. 자, 두 번째 법도 También 하나님이 la segunda ley, 하나님이 손가락으로 Jesús, que era Dios, con el dedo iba escribiendo sobre la tierra. La tierra se refiere a nuestro corazón, y en nuestro corazón quiere decir que escribe el nuevo pacto. ¿Qué es ese pacto? Esa ley. Perdonaré la maldad de ellos 다시는 그 죄를 기억. y nunca más me acordaré de sus pecados. 여호와의 말이. Así ha dicho 가늠하다 Jehová. 가늠하다 잡혔습니다. La mujer adúltera fue atrapada en medio de adulterio, y cuando 돌에 맞아 ahora es atrapada, juzgada mediante la ley Moisés, ella debe ser apedreada. Los fariseos y escribas le dijeron: Maestro, esta mujer fue atrapada en medio de adulterio. Moisés dice apedrear a tales mujeres. 선생은 어떻게 Maestro, 말하나요? ¿usted cómo dirá? 어떻게 말해야죠? ¿Cómo debe decir? 먼저 법이 필요합니다. Primeramente necesita la ley. 번째 법도 La primera ley también, 따라서 tras 제가 만들어졌는데 los 10 mandamientos, había sido establecido la ley del adulterio. El segundo dice: yo perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de su pecado. 이 법을 세운 거예요. Así ha dicho Jehová. 예수 손가락 Esta ley fue establecida. Jesús iba escribiendo en la tierra 두번 썼어요. en 2 ocasiones. 법도 두번 썼어요. También 2 ocasiones la ley. 그런데 Lo escribió en una ocasión, lo rompió y de nuevo volvió a escribir. 법도 두번 글씨였어요. También lo escribió en 2 ocasiones esta ley. 서기관들이 말했어요. Los escribas 그런데 이 dicen: 여자가 가늠하다 현장에 가면 Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. 돌로 치라면 Moisés dice apedrear a tales 성경은 mujeres. 어떻게 말해요? ¿Usted qué dirá? 예수님 그때 이제 새 법을 쓰는 En ese momento Jesucristo escribe el nuevo pacto. Va escribiendo el nuevo pacto. Perdona la maldad de ellos 그 죄를 기억. y nunca más me acordaré de su pecado. Hay 2 leyes ahora. 우리 다 저주를 받기 때문에 Mediante la primera ley, todos nos merecemos la maldición. 새 법을 Por eso había hecho una nueva ley para salvar a la mujer que cometió adulterio. En la ley Moisés ya dice que se apedrea a la mujer que adultera. Ella no podía menos que morir apedreada. Mediante esa ley, cuando le juzgan, esta mujer debe morir apedreada. Jesucristo había escrito el nuevo pacto. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. Ahora esa ley
por Jesucristo fue escrita. 그 법으로 Y mediante esa ley, Jesucristo dice, 여자를 보고 말합니다. mirando a la mujer, 나도 너를 중지하지 ni yo te condeno. 아쉬운 죄를 Ve, no peques más. 얼마나 놀라운 사실. Imagínense qué maravilloso. 이두 개의 법이 있습니다. Existen estas dos leyes. 법을 잊어버리고 기억지 말고 Ahora, para que nos olvidemos de las leyes y que no nos acordemos de las leyes, 법을 보고 una nueva ley, un nuevo pacto mirando. 내가 그들의 죄악을 다 Yo perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de los pecados de ellos. Así Dios lo dice. 하나님 그 법을 따라 예수님을 이 땅에 보내셔서 Conforme a esa ley, Dios envió a Jesucristo a esta tierra y había permitido que muera sobre la cruz, crucificado, y nuestro pecado ha sido lavado y quedamos como una blanca nieve nosotros. 우리는 뭐만 하면 됩니까? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? 십자가 내 죄를 사했던 그 Jesucristo 믿기만 하면 됩니다. había lavado nuestro pecado sobre la cruz y solamente creer en ello. 여러분 율법을 지켜서 Ahora 율법 también, 따라가면 저주를 cumpliendo la 받을 ley, 수밖에 없습니다. si vamos tras los mandamientos, no podemos menos que recibir la 난 maldición. 율법 싫어요. Ah, 하여튼 yo no 율법 quiero ley. 싫어요. Ahora yo necesito un nuevo pacto. Dios 내가 dice, 그들의 죄악을 사하고 el nuevo pacto, yo perdonaré la maldad de 다시는 그 죄를 ellos 기억지 y nunca más me 그 acordaré 법을 따라 de 예수 sus 십자가에 못 pecados. 박히시면서 Mediante la ley, el 우리가 Señor 받은 Jesucristo, 모든 siendo 죄를 crucificado, 받으시고 recibió todo castigo del 죄를 pecado que nos merecíamos 다 하셨습니다. y perdonó todo nuestro pecado. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 우리 모든 죄를 Todos nuestros pecados lo ha dejado limpio como una blanca nieve. Pero qué triste, señores. Hoy en día, tanta gente mientras que ora dice, Señor, soy pecador, perdónenme. Tanta gente dice así. No está creyendo en esta Biblia. Perdonar la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados. Es algo tan, tan, tan precioso. En una ocasión estábamos realizando la cantata de Navidad en Corea. Ese día realizábamos la cantata Navidad en Jinju. Me subí en el carro a la mañana y fui para Jinju porque quería ir a la iglesia de Jinju. Y en la iglesia de Jinju continuamente realizábamos estudio bíblico con los pastores, con la esposa de los pastores y con la gente de Jinju. Y después de almorzar, a la mañana temprano teníamos reunión con los pastores y a la tarde teníamos reunión con las pastoras. Ese día continuamente yo tenía deseo de dormir. Voy a dormitar un poquito, dije. Que Pastor Park Young-ju predique un poquito la palabra. Simplemente yo apoyé mi cabeza en la pared y estaba dormitando. Pastor Park Young-ju realizaba el ministerio en Estados Unidos y tuvo dificultad, entonces yo le llamé a Corea. Él es mi sobrino, es el hijo de mi hermano menor. Young-ju, ¿tú puedes venir a Seúl? A ver, sería bueno que tú manejes mi carro y que así aprendas también acerca de la vida de fe. Yo le hice manejar mi carro. Anteriormente, ahora siempre estaba al lado de mi oficina. Mientras que el pastor Young-ju estaba en nuestra oficina, había visto algo tan increíble. Muchos hermanos con el problema se acercaban. Cuando se abría la Biblia, todo problema se resolvía. Era increíble. Y surgió la fe en su corazón. Ahora, cerrando los ojos, yo escuchaba hablar a Young-ju, me asusté. ¿Cómo es posible? Dije.
hace una cosa tan preciosa de aquel día. 분당교회에 가서 Fue a la iglesia de Pundan, le envié allí para que realice el ministerio. 날마다 교회가 새로워지는 거예요. Día tras día la iglesia se renueva. 단순해요. Es muy simple. 나를 믿지 않고. Uno no confía en sí y confía en Dios. 자, 이제 성경은 우리에게 뭐라고 La 말하냐면 Biblia, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? 내가 그들의 죄악을 사하고 Perdonaré la maldad de ellos 죄를 기억지 않아. y nunca más me acordaré de sus pecados. 너무 참 이상한 것은 Qué raro, ¿verdad? 예수님 십자가 우리 El Señor 죄를 Jesucristo, 못 받겠다 하면서 a pesar de que dice que será crucificado por nuestros pecados en la 믿지 않는 cruz, 거예요. uno no 죄인이라고. cree. Uno dice que es pecador. 하여튼 그날 저녁 너무 좋은 크리스마스 칸타 Realmente, 진주. esa noche tuvimos una cantata de Navidad, pero tan bella en Chinju. 교회에서 하기로 돼 있는데 Esa noche yo había quedado a dormir en la iglesia de Chinju, pero los hermanos de la iglesia Hapchon dijeron, Pastor, venga Hapchon, por favor. 이때 안 가면 못 가. Y yo dije, si no voy en esta ocasión no podré ir. Y fui a la iglesia de Hapchon. 그 칸타타 마치고 뭐 이렇게 Terminando la 정리하고 cantata, cuando yo me dirigía arreglando todo, era como las 12. 왔다고 형제자매들 많이 모여. Y porque yo llegué, muchos hermanos se reunieron. 저녁에 12 넘어까지 이제 성경 말씀 Y 이야기하고 hasta más de las 12 hablamos de la Biblia. Y terminó todo. 젊은 분이 저를 찾아와서 Una señora joven se acercó a 목사님 mí. 저 도저히 못 살아요. Pastor, ya no puedo seguir viviendo. 결혼한 지 23년 됐는데 Hace 23 años que me casé. 남편이 결혼 Mi 처음 marido 시작하고 En la etapa, 3년 동안 술 안 마셨어요. al inicio, 3년 durante 때부터 3 술을 años, 마시는데 no tomó, pero después del tercer año empezó a 전혀 tomar. 밥안 먹고 Él ya no come para nada la 그 comida 독한 소주를 y ese licor tan fuerte. 10병씩 12병씩 Toma como 10 a 12 botellas al 직장에 día. 갔다 와서 Cuando la hermana viene del trabajo, 방에 술병 있지 마루에 술병 en la habitación está la botella, en la sala está la botella, y por aquí, por allá, y dice que tanto dolor le causa limpiar eso. Llorando me dijo, Pastor, ya no puedo seguir viviendo yo. 울지 말고 Yo le dije, hermana, no llore. 내일 아침 Mañana a la mañana traerás a tu marido. 내일 새벽에 남편이 Y mañana, y entonces a la madrugada del día siguiente vino el marido, terminamos la reunión y yo me senté con él. Yo le leí un versículo de la Biblia, 10장 Hebreos 10, 14, 그게 뭐라 저가 como está escrito, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 우리가 Nosotros 거룩하게 되는 게 아니고 No es que tratamos de ser santos. Jesucristo, 당신의 몸을 들여서 우리를 거룩하게 entregando 했을 뿐 아니라 su cuerpo, no solamente nos santificó, sino que nos dejó perfectos para siempre. 형제 이 말씀 읽어 Sí, yo le dije al hermano, lea hermano, 거룩하게 되자 영혼이 온전케 porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. 읽었어요. Leyó. 물어봤어요. Le pregunté, 형제 보고서 hermano, 하나님이 말씀하시 영혼이 온전케 했다고 Dios dice cuando te mira que te ha 온전하냐고. perfeccionado para siempre. ¿Tú eres perfecto? No, yo no soy 매일 술 perfecto. 마시고 Todos los días él tomaba alcohol. ¿Cómo que diría que es 내가 perfecto? 형제 형편 Yo le 보지 dije, 말고 hermano, no mire la 하나님 situación, 말씀을 봐라. sino que mira la palabra de 형제는 Dios. 온전치 않다 그러고 Tú dices que no eres 성경 말씀 perfecto, 영원히 pero la palabra de la Biblia dice que eres perfecto para 형제 말이 siempre. 맞아. La palabra de la Biblia es correcto o incorrecto. La palabra de la Biblia es correcto. Entonces, hermano, tú eres perfecto, tú eres santo. No, no lo soy. 아니 Ah, 성경은 pero 거룩하다고 하잖아. la Biblia te dice que tú eres 영혼이 santo. 온전케 했다고 하잖아. Dice que te ha 나는 이 perfeccionado 성경 para 말씀을 siempre. 믿어봐. A ver, atrévete a 제가 creer 알아는 en la 분은 palabra. 예수님 Es 몸을 한 Jesucristo. 제물로 십자가에 못 박혀 죽어 제물로 Jesucristo 드려서 siendo entregado 그때 su 우리 cuerpo 죄가 como ofrenda, 사해졌고 todo nuestro pecado ha 영원히 sido 사해졌기 perdonado, 때문에 ha sido perdonado 영원히 para siempre 온전하다고 하셨어. y nos dice perfectos para siempre. 알겠어? ¿Entiendes? 네, 알겠습니다. Sí, entiendo. 온전하냐? ¿Eres perfecto? No, no soy perfecto. 한 30분 둘이 싸웠어. Durante 30 minutos nos íbamos peleando. 30분이 지난 뒤에 Pasó ya 30 minutos, 온전하다. me dijo que él era perfecto. 이게 진짜 온전해. Hermano, ¿realmente eres 야, perfecto? 하나님 온전하다 하네요. Dios me dice que soy 하나님 perfecto, 말씀 pues. 맞죠?
La palabra de Dios es correcto, pero tú has tomado, hermano. 하나님 온전한 거 아닙니까? Pero si Dios me dice que soy 술 perfecto, 취하는 여인인데 a pesar de ello 온전해? no soy perfecto, tú eres borracho, igual eres 하나님 perfecto. 온전하게 했다 하네요. Sí, Dios me dice que me perfeccionó. 30분 뒤에 형제. Después de 30 minutos el hermano habló así. 내가 술을 마셨지만 Había 악한 죄를 tomado, 지었지만 había cometido un 하나님 pecado 예수 피를 malo, 씻었고 나는 pero 온전히 하다 mediante la sangre de 온전합니다. Jesucristo nos dejó limpios y perfectos. 형제가 그렇게 돼. El hermano me respondió así. 그날부터 무슨 일이 일어났는지 De ese día, ¿saben lo que ocurrió? 아침에 딱 A la 일어나서 mañana, cuando nos levantamos, 독하기 때문에 조그마한 컵에 이렇게 마시는데 el licor es bien fuerte, entonces con un vasito pequeño uno toma, 밥안에다가 소주 2병을 부어요. en un cubierto grande ponen las 2 botellas de licor y rápidamente eso lo va tomando. 하루는 Un día, 화가 나서 la hermana estaba tan enojada, 소주를 fue a la tienda y compró 5 botellas de licores. Viene a ser 5 licores de 2 litros, ya no podía traer todo. 2리터에 둘을 묶어 양쪽에 들고 Amarró los 2 litros a los lados y vino a la casa. El hermano vio eso y se asustó en gran manera. 그 먹고 죽어라고. ¿Ahora quieres que tome esto y muera? Sí, ojalá te mueras. 그런데 Pero 술을 마시지 않을 수가 없는 no podía dejar de tomar la bebida. 몇번 Tantas veces trató de dejar de tomar, pero no lo lograba. 안 끊어지는 거예요. No podía dejarlo. 술을 못 끊었어요. Y este hermano no pudo dejar de tomar. 이상도 같이 살 수가 없어요. La hermana no podía seguir 1년에 viviendo con él. 365일 술에 취해 있는데 Durante un año entero, 365 días, estaba borracho. No podía ni comunicarse, ni hablar, absolutamente nada. Pero algo maravilloso, 성경을 믿고 el hermano creyó en la palabra de la Biblia, 제물로 거룩하게 된 영혼은 porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. 내가 하는 게 아니야. No lo hace uno de por sí. 십자가에 못 Jesucristo, 박히면서 siendo 형제 죄벌 다 crucificado, 받았어. todo el castigo de tu pecado, hermano, lo recibió ahora. Tu pecado ha sido lavado, eres santo, eres perfecto. 이건 내 말이 아니야. Esto no es mi palabra, es la palabra de la Biblia. 그날 Ese día ese hermano creyó en eso. 형제 이제 온전해. Hermano, ¿ahora eres perfecto? Sí, pastor, soy perfecto. A pesar de que tomas, 성경 온전하다 하네요. pero la Biblia me dice que soy perfecto a pesar de ella. Entonces yo soy perfecto. Por más que tú fumes, ¿eres perfecto? Sí, soy 하나님 perfecto. 온전케 했습니다. Dios me ha dejado perfecto. Está bien. 그런 일이 난 자. ¿Saben lo que ocurrió? 나는 술 생각이 안 나. Ya ni se acuerda del alcohol ahora. 술한 마시면 미치는데. Enloquece si uno no 그 toma, 말씀이 마음 안에 pero aquella palabra cuando llega en el corazón, ahora todo ese deseo de querer tomar lo echó por completo, lo echó por entero. 제가 성교학교 Yo le dije para que venga al seminario. 와서 Viniendo al seminario, 진영이라는 데서 en un lugar llamado Chiño, está realizando el ministerio. 뭐 Y tan gratificante, tanta gracia uno haya, aunque es una iglesia pequeñita, y su esposa está tan feliz, tan feliz. 내가 각오한 게 아니고 Uno no se termina de por sí. 말씀을 받아. Cuando uno acepta con fe la palabra de Dios, 일을 하는 거예요. Dios dentro de nosotros 그러니까 trabaja. 나는 죄를 지었기 때문에 Yo he cometido pecado, 죄인입니다. soy pecador. 하나님은 뭐라고 하냐면 ¿Y Dios qué 만약 네 dice? 죄가 씻어졌어. No, tu pecado ha sido 예수님이 lavado. 십자가에 못 박혀 죽을 Jesucristo, 때 cuando murió 네 죄를 crucificado por 다 tu pecado, 받았어. ya recibió todo 죄가 castigo 안 por tu 남았어. pecado. Ya no queda ningún pecado. 둘이 싸웁니다. Y pelean entre 그리고 너는 dos personas. Dios no dice, tú eres justo, tú eres santo, 아닙니다. eres 죄인입니다. justo. No, yo soy pecador. 없어요. No hay fin. 그러나 인간의 하나님 말씀을 Y un día el hombre cree en la palabra de Dios. A pesar de que yo cometí pecado, soy un pecador, soy malo, sucio. Si Dios me dice justo, yo soy justo. 하나님 어렵다 그랬어요. Dios me dijo justo a mí. 하나님 나 죄진 거 모르고 어렵다 하시겠어요? Dios me habrá dicho que soy justo sin saber que yo cometí pecado, sin saber que yo robé, sin saber que yo miento. Yo he robado, 근데 그 죄가 también he 십자가에서 cometido pecado, 처벌이 끝났습니다. pero el castigo por ese pecado acabó en la cruz. 하나님은 온전하게 En los ojos de Dios,
A nosotros nos ve como perfectos. Satanás nos dice, no eres perfecto, eres pecador. Y así a nosotros nos deja pecadores. Pero mucha gente que va muriendo. Hay tanta gente que dice que es pecador. En Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros cometemos pecado. Después de obtener perdón del pecado, de nuevo cometemos pecado, entonces somos pecadores nosotros. La Biblia no dice eso. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Aparece desde Hebreos 9:11. Pero Cristo ahora está el templo del cielo. Conforme a esa figura, Salomón hizo el templo en esta tierra. El templo de la tierra, estamos en un espacio del tiempo y para obtener el perdón del pecado. Solamente se perdona el pecado de un tiempo limitado, por más que el pecado es perdonado. Cuando comete pecado de vuelta es pecador. En el Antiguo Testamento todos los días mataban a la oveja para el sacrificio, pero Jesucristo, cuando fue crucificado, con esa sangre, no había derramado esa sangre en el altar de la tierra, sino que derramó en el altar del cielo. Eso aparece en Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Se refiere al templo que está en el cielo. El templo que está en la tierra, el hombre lo construyó con la mano. El templo del cielo, el hombre no lo hizo con la mano. En el 12 dice, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. ¿Qué dice después? Entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso Jesucristo en el cielo, sea lo que fuera, es eterno. Con este cuerpo no podemos ir, tenemos que cambiar nuestro cuerpo con el cuerpo que no se corrompe, que no muere, debe ser un nuevo cuerpo y todo es eterno. El perdón del pecado también es eterno, aunque ha sido crucificado en esta tierra, con su sangre había ido al lugar santo al templo del cielo. Vamos a ver en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero aquí dice que nunca pueden quitar los pecados. Es el sacrificio que se realiza en la tierra. Solamente puede lavar el pecado de ese momento. No puede lavar el pecado cuando en el momento que fuese. En el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo, ya que entregó un sacrificio eterno, haciéndolo una vez, el pecado se lava para siempre. Y el templo que está en el cielo, en ese altar eterno, derramó la sangre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. El 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesucristo, cuando fue crucificado, el 15, y nos atestigua a los mismos el Espíritu Santo,
16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El 17. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dios no desea que nosotros lleguemos a ver los mandamientos, las leyes, los 10 mandamientos. Por eso en Romanos 8:1, los que están en Cristo Jesús no tienen ninguna condenación. El Espíritu de vida que está en Cristo les rescata a ustedes que están en medio de la ley del pecado y la muerte. La ley del pecado y la muerte viene a ser los mandamientos. Cuando uno ahora comete pecado, va a la muerte. Pero la ley del Espíritu de la vida, Jesucristo volvió a escribir con el dedo en la tierra y erigió esa ley. Esta ley no depende de lo que hagamos, depende de Jesucristo. Nosotros cuando éramos pequeñitos, en primavera y en otoño, hacemos las mini olimpiadas en la escuelita. Los niños corren con empeño. Una vez era correr con el papá. El papá le sujeta a su hijo y va corriendo, pero el hijo no le puede seguir al papá. El papá abrazó al hijo y empezó a correr y obtuvo el primer premio. No lo hizo el hijo, hizo el papá. Correcto. La primera ley, recibimos la maldición dependiendo a lo que hacemos, pero la segunda ley, conforme a lo que Dios hacemos, recibimos la bendición. Jesucristo murió crucificado y eso se convierte en nuestro. En ese momento todo nuestro pecado ha sido perdonado y es creer en ello. Amén. El Señor Jesucristo sobre la cruz nos dejó limpios para siempre. Así, Hebreos habla en casi todas las partes y nos lavó nuestro pecado para siempre. Ya el pecado de ustedes ha acabado en la cruz. Ahora más no queda ningún pecado en ustedes. Jesucristo recibió todo castigo por nuestro pecado y nos santificó, nos justificó. Ustedes pueden decir amén. Crean que vayamos a creer en la cruz de Jesucristo. Nos rescató nuestro pecado. Aleluya, alabamos al Señor. Vamos a orar. Dios Padre amado Santo, realmente Dios, usted ha tapado la tapa del arca para que no lo vayamos a abrir. Mediante la sangre de la cruz de Jesucristo, nos ha hecho creer en esta verdad. Éramos engañados por Satanás, pensábamos que siempre éramos pecadores. Ahora miramos la sangre de Jesucristo que murió por nuestro pecado. En ese momento todo pecado ha sido lavado. Algo más importante, el Señor Jesucristo, Dios dice que nuestro pecado ha sido lavado y que somos justos. Muchas gracias. Nosotros creemos, si Dios nos dice justos, somos justos. Ahora en más, todos nosotros no somos siervos del pecado, somos siervos santos del Señor, creyendo en esta palabra que todos puedan obtener el perdón del pecado y que se acerquen a Dios y que sean hijos de Dios y puedan vivir una vida bendita. Muchísimas gracias. Dios Padre, el hermano Shimon Sok, desde ese día que creyó, desapareció ese deseo de querer tomar. En ese momento vino Jesucristo y lavó todo su pecado. Y en medio del agradecimiento está viviendo por el Evangelio. Bendiga al hermano. Muchísimas gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias.